Dale. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este pequeño auditorio. Ustedes bien saben que este espacio no llama a las multitudes, sino a la comunidad de sentido. Es increíble porque hace un par de semanas teníamos 70 seguidores y nuestra meta era, como dice Sofía Sanín, la TikToker colombiana, llegar a las 200 personas que son o un pequeño auditorio o un río chiquito. A veces me gusta decir que son uno, dos y hasta tres salones de clase. Y por qué no un salón de clase de esos grandotes, em, de clases magistrales, pero también de conversa, ¿no? Porque este es un espacio sobre todo para el diálogo. Hoy ya somos más de 400 seguidores y seguidoras y gracias a ustedes. Y bueno, nada, les invito a, como siempre, a darle me gusta, a compartirlo, pero no porque queramos llegar a millones, sino porque queremos llegarle a la comunidad de sentido, al que realmente le importa este video que estás viendo. Hoy tenemos a un invitado increíble, es José Romero Lozaco. Voy a leer un poco su biografía. Él es antropólogo, es doctor en ciencias para el desarrollo estratégico con orientación en estudios culturales, también es investigador del Laboratorio de Estudios Decoloniales en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IBIC. También es miembro del trabajo Ciudadanías, Antropología Histórica de las Identidades Políticas en el Estado Moderno, en el Instituto Catalán de Antropología. Él también es colaborador del Laboratorio Historia Global y Ciberespacio IEALC en la Universidad de Buenos Aires, autor de La Invención de la Exclusión, un libro publicado por El Perro y la Rana, de que más adelante estaremos hablando. Esta invención de la exclusión lleva por subtítulo Individuo, Desarrollo e Inclusión. También es fundador del Laboratorio de Estudios Decoloniales en el Centro de Estudio de las Transformaciones Sociales del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IBIC, y cofundador de la Escuela Internacional de Pensamiento Crítico Descolonial en Caracas. Ha sido profesor invitado en la Universidad del Cauca, de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, así como del programa de posgrado en Arte y Educación de la Universidad de Barcelona, y profesor del posgrado en Artes y Culturas del Sur en la Universidad Nacional Experimental de las Artes y, por supuesto, en la Universidad Bolivariana de Venezuela, en donde tuve el honor de conocerlo hace algunos años. Pero también José Romero Lozaco es músico también, es músico de rock, ha tenido una amplia experiencia como músico de rock, es guitarrista de rock, entiendo, pero también podemos hablar de eso más adelante. Hace poco vi un programa súper interesante de él, cómo también se puede rastrear la decolonialidad en el rock latinoamericano y en el rock global, o como a él le gusta hablar de las historias globales desde el sur. Bienvenido, doctor José Romero Lozaco, al pequeño auditorio. Bueno, gracias Miguel por esta invitación. Además, un placer encontrarme de nuevo contigo después de algunos años sin vernos. Creo que la última vez que compartimos espacio fue en aquella presentación de la reedición del libro ¿Qué significa pensar desde América Latina? Del maestro Juan José Bautista, ¿no? Creo que era Monte Ávila quien hacía esa reedición y tú en ese momento tenías la responsabilidad de estar al frente del editorial y siempre es un gusto poder conversar contigo y más aún en este espacio comunitario virtual que vienes creando desde hace un par de semanas, entiendo. Ah, sí. Bueno, sí, ese espacio fue súper lindo, además porque, no sé si te lo conté alguna vez, lo conté cuando, bueno, cuando el maestro pasó al Nuevo Asombro, ¿no? Que para poder que saliera ese libro tuvimos que dar una pelea, ¿no? Porque se quería publicar en una colección llamada Pensamiento Crítico, que yo lo entendía muy bien, porque era parte del premio, pero que el cambio que queríamos hacer era que estuviese en la colección Ujú. Pensamiento Filosófico, ¿no? Porque ¿hasta cuándo no va a ser pensamiento crítico lo que hacemos de América Latina, sino también hacemos pensamiento filosófico, ¿no? Sí, además yo recuerdo esa anécdota, porque incluso la contaste como parte de tu introducción en ese día, y además era una manera también de hacerle honor a la propia obra que se estaba presentando, ¿no? Aquello de qué significa pensar, no solo ya pensar desde América Latina, sino qué significa pensar, y entendiendo que todo pensamiento es siempre pensamiento crítico, ¿no? En estos días escribía unas cosas, y conversando con compañeros decía, bueno, estamos en un mundo donde todo el mundo dice que hay que pensar críticamente, ¿no? Y hay un consenso pedagógico en que la educación debe ser crítica. Y justamente recordando al maestro, decíamos a nuestra manera que
que pareciera que cuando todo es pensamiento crítico, entonces nada es pensamiento crítico. Un poco tratando de dilucidar, bueno, qué significa pensar críticamente, ¿no? Y en ese sentido era hacerle honor al peso filosófico que tiene la obra de Juan José Bautista dentro del pensamiento latinoamericano contemporáneo, y también a todos aquellos y aquellas eh, que forman parte del bagaje de debate latinoamericano que están recogidos en una obra como esa, ¿no? Claro. Que no solo Semmelman, Dussel, sino también Falsborda, Paulo Freire. Sí, creo es un digno homenaje a los ancestros intelectuales. Sí. Claro, qué bueno que hablas de los ancestros intelectuales porque de algún modo, es decir, la decolonialidad es como un momento, me parece, ¿no? Me gustaría que hablaras un poco más de eso, porque también podemos rastrear como protodecoloniales a lo largo de toda la historia del pensamiento latinoamericano, hasta llegar, por ejemplo, a tu obra, La invención de de la exclusión, en donde me parece que bueno, que estás creando dentro de este espacio del pensamiento decolonial estás dando tu propio aporte, ¿no? Pues yo te considero, bueno, uno de las voces autorizadas, pero obviamente lo estoy diciendo de la manera descolonizada, desconstruida de esto, ¿no? Me parece que eres una de las personas que no solamente tiene una obra en torno a la decolonialidad, que has tenido un diálogo en torno a ella, sino también has tenido una praxis de construcción de comunidades, apoyado de muchísima gente, ¿no? Y sobre todo también convocando y articulando a estos maestros en esta otra comunidad de sentido para que se logren dar estos debates en Venezuela. Me gustaría que nos hablaras un poco de ese proceso, no solamente de pensamiento, de reflexión, de escritura y que terminó siendo este libro en parte, ¿no? Pero sobre todo, no solamente tu aporte al pensamiento descolonial contemporáneo, sino sobre todo también esa praxis profunda, ¿no? Que te ha permitido construir este presente de sentido, ¿no? Sí, bueno, ahí yo he tenido la suerte un poco desde una mirada autobiográfica de estar como en el lugar correcto. No en esta frase hecha del lugar correcto de la historia, ¿no? Sino en el lugar indicado en el momento indicado. Yo empecé mis pasos en esto del giro colonial hace unos 22 años, ya casi 23, como decía aquel narrador de fútbol, camino del 23. Este, pero bueno, era un momento de mucha ingenuidad. Estaba comenzando a hacer mi tesis de grado en antropología. Bueno, sabemos, tú pasaste también por eso en sociología. Sí, son momentos de mucha ingenuidad. Sin embargo, a mí lo colonial me abrió un horizonte de sentidos, porque yo hasta el momento, bueno, sí, me sentía de izquierda, tenía un pensamiento, una proximidad con las ideas de justicia social, etcétera, pero muy desde la modernidad, es decir, desde la necesidad del progreso, el desarrollo, ¿no? Y encontrarme con estos maestros, primero desde el punto de vista de la obra escrita, es decir, poder acceder a a esta literatura por una simple casualidad vital. Quien estaba dirigiendo mi trabajo en ese momento eh, estaba cursando el doctorado en ciencias sociales y su tutor era el profesor Ricardo Lander. Y entonces, bueno, por la típica dinámica académica, pues me dijo, bueno, vale, tú quieres que yo te dirija, pero yo estoy trabajando en esto y tienes que meterte con estos autores. Yo no tenía ni idea de qué me estaba metiendo, pero visto, digamos, en el largo tiempo de mi vida en esta tierra, o por lo menos de esta vida, em, fue como encontrarme con algo que le daba sentido, un montón de cosas que yo, digamos, ya había experimentado, tenía como intuiciones, pero no tenía palabras para decirlas, ¿no? Siendo metalero en un país como Venezuela, en una ciudad como Caracas, donde, bueno, y eso que a mí me tocó vivir la última etapa de la represión policial del siglo XX al menos, ¿no? O sea, yo no sufrí lo que sufrió la generación anterior, aquello de que te agarraban en la calle, te metían preso, te cortaban el pelo. O sea,
Sí, en mi caso, la discriminación era mucho más sutil, de baja intensidad, digamos, ¿no? El dedo que te acusa, la típica cosa de las Más miradas en la sanción, calle, sanción o social. una sanción social, lo que no te dejaran entrar porque al director de algún centro comercial o de alguna tienda en particular le dio porque no quería pelujos circulando por allí y entonces no te dejaban entrar. Ese tipo de cosas, que igual siguen siendo muy violentas, pero que, digamos, no llegan a los extremos de lo que ocurría antes. Y entonces la decolonialidad me dio un lenguaje como para explicar en el contexto de discriminación en el que yo me encontraba, cómo operaban estas cuestiones. Claro, a partir de ahí empecé a entender otras cuestiones, la profundidad estructural que tiene esto, etc. Jamás me imaginaba yo cuando empecé a hacer esto que 4 o 5 años después me iba a encontrar con esta serie de académicos en un evento en Caracas por mera casualidad. Se organizó en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central, en el marco de un aniversario de la facultad, este evento donde fue Dussel, Quijano, Mignolo, estuvieron, que después terminaría siendo la última vez que se encontraron. Fue la última vez que la red Modernidad Colonialidad se encontró como grupo o como red, o después vendría todo lo que, si quieres podemos hablar más adelante, que implicó una ruptura de esa red también, ¿no? Distintos caminos que se fueron tomando. Y en ese encuentro, ya yo era profesor en esa época, tenía un año de graduado de antropología y era profesor en la Bolivariana, y es cuando coincido con Ramón Grofogel, también por una casualidad. Eh, sí, yo estaba, mm, era parte del equipo de jóvenes, algunos eran como estudiantes en formación, auxiliares docentes y otros éramos ya profesores, pero que como estábamos vinculados académicamente al vicerrector de la época, que venía de la Escuela de Sociología de la UCB, él nos pidió apoyo para gestionar toda la parte que le iba a corresponder al UCB de esa semana de actividades. Eh, y ahí me tocó con 25 años moderar a Arturo Escobar en el Auditorio Simón Bolívar. Increíble. Y veníamos de armar justamente ese semestre el programa extenso, ya no solo el analítico y el sinóptico, sino con bibliografía, es decir, de una materia en el programa de estudios jurídicos que se llama Derechos Humanos y Modelos de Desarrollo, que me tocó a mí coordinar ese proceso. Entonces era así como tener a Arturo Escobar ahí, para mí era así como que, ¿qué locura es esto? O sea, más 4 años antes, cuando había empezado, ni siquiera, o sea, no tenía ninguna expectativa de poder conversar con esta gente. Y así se fueron dando casualidades y al final, bueno, terminé tomando cursos con ellos en la primera escuela de verano que organizó Ramón Grofogel en el año 2009 en Tarragona, que después de vino en lo que son ahora las escuelas que hacen en Barcelona, pero las dos primeras fueron en Tarragona. Y en las noches de Tarragona surgió la idea de por qué no hacer algo parecido en Venezuela, que en principio no estaba pensado como terminó siendo, ¿no? Como siempre, ¿no? Que la distancia entre el horizonte y lo que ocurre y las posibilidades reales de llevarlo adelante, ¿no? Era básicamente la intención de pensar cómo introducir este pensamiento en el país de manera tal que tuviera un impacto real en las estructuras académicas. No que fuera una conferencia y ya, y la gente se fuera y quedaran dos o tres pensando en eso, sino cómo desde un espacio como en la Universidad Bolivariana, que se estaban pensando construir nuevos programas. Ya estábamos en el 2009, ya la universidad tenía 6 años, ya los programas estaban asentados, o sea, ya comenzaba a costar. Entonces, el proceso de transformación de los programas, entonces, cómo hacer una revisión curricular, cómo introducir esos temas en posgrado. Y así empezamos a hacer eh, cosas muy pequeñas, como el primer seminario que hicimos con Grofogel en la UB. Estamos hablando ya del 2000, eso fue el 2008. Ahí se empezaron a gestar un poco la idea de cómo hacerlo. En Barcelona, en Tarragona terminó como de cuajar la idea.
que fue un seminario sobre descolonización de la economía política. Ramón acaba de publicar los textos, los artículos que él tiene sobre ese tema, sobre esa cuestión. Y recuerdo que era un salón en la Universidad Bolivariana, piso 6, algo así, y no éramos más de 10 personas. Estuvimos una semana allí trabajando con él el seminario, un seminario abierto, o sea, no fue un seminario para 10 personas, cerrado, un conciliábulo, ¿no? Fue una invitación abierta, pero esas eran las dimensiones y los alcances que teníamos en esa época. Estoy hablando de los años 2008, 8 años después, en 2016, teníamos 400 personas en el auditorio más grande de la Universidad de las Artes, este, atendiendo a la primera escuela. Nos tomó casi una década armar la primera escuela. En el Wow, camino, en el camino, pues hicimos, todos los años hicimos distintos encuentros. Tuvo en el 2009 el encuentro con Enrique Dussel sobre política de la liberación, donde Dussel estuvo una semana trabajando todas las mañanas las 20 tesis de la política, una a una. increíble. Y eso lo hicimos en el CELAR. Y después, bueno, y llegamos al 2016 en un momento convulso para el país, Yo recuerdo eso en el CELAR, lo recuerdo. porque en el 2016 se acaba de perder la Asamblea Nacional, se la oposición acaba de ganar la Asamblea Nacional, y nosotros en lo interno del grupo que organizaba la cosa decíamos, bueno, lo organizaremos en la clandestinidad. Sí, ya teníamos la experiencia de 2009, donde sí, con prácticamente ningún tipo de recurso, Dussel terminó durmiendo en casa de alguna de las compañeras que tenía una habitación ahí donde colocarlo, que tuvo la posibilidad de enviar a sus hijos a casa de su mamá, y durante una semana nos mudamos todos a su casa para atender a una persona en esa época de ya alcanzando los 80 años, que había que gestionarle la vida cotidiana mientras estuviera Sí, de hecho con nosotros y me contaron cuidarlo. como de una disciplina del profesor a la hora que se acostaba, cuando se ponía a trabajar, ¿no? Me contaron un poco de eso. Sí, sí, o sea, es una disciplina de verdad para admirar. O sea, yo quisiera poder tener esa disciplina, lamentablemente no, no me da, no me da la voluntad. Pero una cosa que incluso a uno le daba pena en términos, no solo digamos, el contraste, sino también porque habían actividades nosotros tratamos de no ponerlo muy temprano en la mañana, porque el lugar donde lo teníamos era en San Antonio. Para los que nos ven desde otros lugares que no sean Caracas o que no sean Venezuela, es una zona periférica de Caracas, y que según qué hora salir de allí e ir a la ciudad es bastante engorroso por el tráfico, por los atascos o las caravanas, como se suelen llamar en distintos lugares. Eh, y entonces, bueno, era complicado, porque teníamos que cuadrar horarios lo más potables posible para no tirarnos un atasco de 2 horas, una cola de 2 horas con una persona septuagenaria, o hacerla levantarse a las 4 de la mañana, que es la hora a la que se levanta la mayoría de la gente de clase trabajadora que vive en las periferias y trabaja en la ciudad. Entonces la cosa era que además, si lo poníamos muy temprano, él tiene tenía la rutina de que se paraba una hora antes digamos, de lo que debería pararse para organizarse, vestirse, salir, porque tenía una serie de ejercicios en la ducha, de calistenia, de estiramiento, por eso se mantenía tan bien. Me dice, ¿cómo llegó a esa edad Y claro, Disciplina, si tú ¿no? le decías, se tiene que Determinación. parar, tú le decías, tenemos que salir a las 7, él se iba a parar a las 5 para poder hacer eso. Si le decías, tenemos que ir Claro. a las 6, se iba a parar a las 4 para poder hacer eso. Entonces, como estábamos al tanto de estas cuestiones, porque en su momento lo hablábamos con él, pues teníamos que gestionar ese tipo de cosas. Qué No interesante. solo gestionar la locura de la producción, digamos, del espacio, los tiempos, los medios de comunicación, que si tal autoridad que viene, sino además gestionar cómo sostener la vida cotidiana de una persona entrada ya en edad, eh, y que pudiera mantener la dinámica necesaria para la reproducción de su vida también. Claro, me parece muy interesante que nos describas toda esa genealogía, ¿no? Porque de algún modo nos describen muy bien ciertos espacios de la historia, de la cultura intelectual o de la historia intelectual que a veces se escapan, ¿no? Ujú. A veces Bourdieu cuando nos habla de esta lectura de los campos, ¿no? O lo que dice Josefina Ludmer de esa literatura posautónoma, esa cosa que se va construyendo en otros escenarios que son parte de lo privado, ¿no? Pero que forman parte también de la posibilidad de que haya una obra tan intensa, una obra tan profunda como la del maestro, ¿no?
Me gustaría un poco hablando de eso, ya entrar como al mismo tiempo, obviamente, de la historia intelectual, de esta genealogía del pensamiento decolonial en Venezuela. Me gustaría hacerte un par de preguntas, ¿no? Una que tiene que ver con, según José Romero, ¿por qué tú crees que yo siento, por ejemplo, ahora en la experiencia con la academia estadounidense, con el diálogo que he estado teniendo con los intelectuales latinoamericanos de estas historias globales, en este caso de ese otro tercer mundo que está dentro de Estados Unidos, que son las personas, ¿no? He notado que hay un desconocimiento profundo de Venezuela, ¿no? Un desconocimiento muy profundo de las cosas que han pasado en Venezuela los últimos años, el proceso revolucionario, pero también un desconocimiento del papel y el protagonismo que ha tenido Venezuela, por ejemplo, en la constitución del pensamiento decolonial latinoamericano, ¿no? Tanto, digamos, en estos procesos de estos encuentros de los que tú nos has estado hablando, ¿no? Pero también de esas primeras formaciones de los grupos decoloniales que ahora son muchísimos, ¿no? Es decir, con distintas, podemos decir, incluso corrientes, ¿no? Yo me considero un pensador decolonial, pero que piensa otras cosas, ¿no? La literatura, los asuntos digitales, etcétera, ¿no? Y cada vez que uno ve o tiene la posibilidad de encontrarse con esos grupos, uno se da cuenta de que lo que hay es distintas lecturas de esto, ¿no? Pero en lo que sí se coincide es en algo que yo, más allá, digamos, de lo que, en lo que no coincidamos, ¿no? Hace poco hablaba con Manuel Azuaje Reverón y llegamos a la conclusión de que parte de lo que es importante es que se haga el giro de colonial, ¿no? Porque me he dado cuenta, y con esto termino y te doy la palabra, de que todavía se subestima, ¿no? O sea, el pensador que todavía sigue pensando de la modernidad, que sigue pensando desde el eurocentrismo, cuando uno le habla de colonialidad, a veces yo percibo como cierta cosa así como que se subestima, como que si eso fuese puro pachamamismo, ¿no? Pero realmente es una cosa bien seria y el profesor Enrique Dulce es un ejemplo de eso. Entonces me gustaría que nos dijeras qué piensas Sí, sobre ello, ¿no? agradezco que la pregunta la hagas desde tu estancia en Estados Unidos y un poco intentaré contestar desde mi estancia hasta hace un año, un poco más, luego de 5 años estando en Barcelona, una estancia que además fue atravesada por la pandemia, ¿no? Pero primero, hace unos minutos te mencionaba el profesor Edgardo Lander, que hay que decir que independientemente de sus posiciones y de sus derivas más recientes, eh, que digo, independientemente desde mi visión personal, habrá quien comparta esas derivas, pues, pero en mi caso, tengo algunas distancias, tomé algunas distancias frente a su posicionamiento eh, ante la realidad venezolana, ¿no? Pero es indudable que el profesor Edgardo es el gran maestro en Venezuela, es decir, todos los que de alguna manera estuvimos cerca de la Escuela de Sociología o del posgrado de Ciencias Sociales de FASE entre el año 2005 y perdón, entre el año 2000 y el año 2010, pasamos por allí. eh, si no vimos clase con él, como fue mi caso, que vi clase con él en posgrado, nos enterábamos que él estaba allí. El organizador de ese encuentro que te decía que hubo en el 2007 fue Edgardo. Entonces, digamos, el que compila el primer texto que circuló de manera masiva es Edgardo, que es este libro de la colonialidad del saber, que es el resultado de unas mesas del Congreso de Sociología que se realiza en Canadá años antes, ¿no? Que incluye obras artículos de Quijano, de Dussel, de Santiago Castro Gómez, ¿no? Para muchos de nosotros fue la primera vez que leíamos a Dussel, o leíamos a Quijano, leíamos a Mignolo. Sin embargo, a pesar de que Edgardo es el que compila ese texto, cuando uno hace una genealogía de los coloniales desde un punto de vista, digamos, de eso que llaman lo internacional, no aparece. Se aparece Quijano y aparece Mignolo, y en alguna medida, si quien hace la genealogía está interesado en el pensamiento latinoamericano, aparece Dussel.
Y esta, o sea, yo adjudico esto en buena medida a que tanto Quijano como más Viñolo que Quijano, pero escribían en inglés también. O sea, Quijano tiene una importante producción en inglés. Yo siempre pongo este ejemplo. Cuando yo empecé a hacer la tesis doctoral que terminó en el libro La invención de la exclusión, yo me partí el alma buscando el original en castellano del artículo de Quijano que salió publicado en Periodo Indígena. Modernidad, racionalidad, algo así. Ahora no recuerdo exactamente el nombre del título del artículo, ¿no? Era un artículo del año 91. Y el artículo en castellano, estamos hablando del año 2010, 2011, me era prácticamente imposible de conseguir en la red. Se conseguía la versión en inglés. Si yo vine a encontrar el texto en castellano ya cuando tenía rato de haber terminado el manuscrito de la tesis doctoral. Entonces, claro, hay una cuestión allí que es que circula más los textos en inglés, y en el caso de Estados Unidos y el norte global en general, como además hay todo un sistema que te obliga a publicar en inglés, tus referencias también son referencias terminan siendo referencias en inglés, ¿no? Este, por lo tanto, allí, digamos, esa es como una primera razón estructural pero ahora hay que pensar también en lo interno. Nosotros como país hemos sido muy malos a la hora de promocionar el pensamiento que desde aquí se produce. Sí, hay que admitirlo. O sea, fuera de América Latina es muy poco lo que se conoce de la literatura venezolana. Ya no estoy, ya no. Claro, ya que dices eso, disculpa que te interrumpa, me recuerdas, por ejemplo, hablabas hace unos minutos de Arturo Escobar, y yo recuerdo, bueno, en El perro y la rana se publicó La invención del tercer mundo, también se publicó La ibris del punto cero de Santiago Castro Gómez, es decir, se publicaron un montón de obras, bueno, también La invención de la exclusión se publica ahí, La arquitectónica de Dussel, que llegó primero que la historia de la política, por cierto, por lo del premio, ¿no? Hay todo un montón de producción intelectual que tal vez no tuvo la recepción, a veces me pongo a pensar allá como editor, como sociólogo, como crítico, pienso como, bueno, no tuvo la recepción tal vez más idónea, precisamente porque había un montón de desconocimiento de todo esto, ¿no? Como que faltaba cierto propéutico, que fue el que me parece que tú y otra gente dio eventualmente, ¿no? Sí, o sea, Pues habíamos. incluso, disculpa, porque incluso yo recuerdo que cuando propusimos tu libro, fue una lucha también, ¿no? Para que se entendiera la importancia de ese título, ¿no? Siempre cuando se propone un libro, así como pasó con el profesor Bautista, hubo que hacer una lucha para que entrara en una colección, ¿no? Entonces, ¿cómo se lucha para que esto tenga valor, ¿no? Porque de repente tú eras conocido por ese libro de Raima, por esos intereses que tú también tienes en torno al lenguaje y estos análisis, pero entonces viene con esta otra cosa bien intensa, bien importante, bien pertinente, pero también que había que luchar porque la gente lo entendiera, ¿no? Sí, yo creo que, o sea, hubo y eso es algo que le pasó a la revolución bolivariana. Aquí quizás saltemos otra cosa, ¿no? Pero que nos alejaría un poco a lo anterior que te decía de que nosotros nos hemos vendido muy mal, pero que está conectado con eso, ¿no? Y a ti también seguro te pasó muchas veces cuando uno salía del país, la gente estaba ávida, sobre todo en los momentos de mayor intensidad del proceso, de saber qué estaba pasando. O sea, no es que la gente, en muchos casos había gente que ignoraba porque comunicaba, lo que se enteraba era simplemente por medios de comunicación, por desinterés, por falta de nosotros de promocionar nuestros autores. Pienso, y aquí, digamos, no sé si me estoy pasando de frenada, pero la propia actividad de nuestra embajada, de nuestras embajadas, promoviendo la actividad cultural e intelectual este, del país, ¿no? Quizás porque algunos de estos temas también rozan con los límites de la diplomacia, entonces plantear ciertas discusiones desde esas plataformas, pero igual las embajadas tienen manera de darle la vuelta, ¿no? De por detrás invitar a qué autor que les interesa y simplemente pasar como los financistas, pero como que los que no organizan, ¿no? Digamos, hay maneras de hacerlo. Entonces, pero a pesar de que fuimos muy mal, digamos, hemos sido, y no es un problema del proceso, es un problema, o sea, pensemos, no pensamos en los últimos 25 años, pensemos en el último siglo venezolano, y más allá del papel que ha tenido el premio Rómulo Gallegos, por ejemplo, en la literatura latinoamericana, pero es eso, es el papel
del petrodólar, es decir, el papel de la repartición de la renta, este, pero el impacto de las ideas latinoamericanas. Cuando se habla del dependentismo, por ejemplo, aquí hubo toda una escuela de economistas dependentistas, de teóricos de la dependencia que aportaron a la teoría de la dependencia desde, desde el CENDES, etcétera, y eso es desconocido en, en el resto, en el resto de América Latina. Pero sí, cuando uno viajaba había mucha gente que te decía, mira, pero yo quiero saber qué está pasando en Venezuela, o sea, académicos, encuentros políticos. Mira, recomiéndame un libro que me eche el cuento de qué es lo que está pasando, de qué es lo que está pasando allá. Eh, y bueno, nosotros en ese momento dábamos muchas, cuando digo nosotros, es una voz colectiva que no solo es descolonial, o sea, porque era una cosa que todos teníamos como de alguna manera este, presente, pero que faltaba como la voluntad de hacer algo para que eso cambiara, ¿no? Nosotros hemos sido muy responsables también de que no se haya producido un impacto mayor. Pero en eso yo creo que hubo procesos que fueron asincrónicos. En el momento en el que, esto yo lo he entendido después, o por lo menos creo que lo he entendido después. O sea, en el momento en el que hacemos la escuela en el 2016, o sea, ocurrieron varias cosas que son atípicas. Tú pasaste por la administración del Estado y sabes cómo se ejecuta el presupuesto, ¿no? Entonces, por ejemplo, comprar los pasajes de unos invitados internacionales con un año de antelación, eso es imposible. Pues con esa escuela se hizo. O sea, esa escuela fue así. Y después, pero teníamos los pasajes y después no sabíamos si íbamos a poder organizarlo, porque, bueno, contexto que ya mencionaba, ¿no? Y entonces nosotros bromeábamos diciendo que, bueno, tenemos esta anomalía, que es poder planificar algo con un año de antelación, en un país donde nada se planifica con un año de antelación, o sea, no estando nosotros mismos acostumbrados a planificar algo así, porque no tenemos experiencia de planificar todo de una semana para otra, pero además, sin pensando que era un momento complicado para hacerlo, justamente porque comenzaba a entrar la crisis y todos teníamos ya los diagnósticos de lo que estaba pasando, de lo que venía pasando años antes. No era todavía el año 2017, que es como el número que se ha puesto, el año que se ha puesto allí como parteaguas de la cosa, pero ya todos teníamos el tsunami enfrente, o sea, ya como quienes estábamos metidos en los debates o seguíamos los datos, etcétera, no hacía falta ir al mercado, digamos, pasar por la vida cotidiana para saber que teníamos un problema enfrente grueso. Entonces decíamos, en el momento, este es el peor momento desde el punto de vista político, pensábamos nosotros, para hacerlo, pero resultó todo lo contrario. O sea, resultó que fue justamente un momento de explosión. O sea, terminó siendo, para nosotros fue abrumador la cantidad de gente que participó. No nos esperábamos tanta gente participando en ese encuentro. Fue como una suerte de repolitización, como un espacio de catarsis colectiva, un necesario encuentro para pensar que estaba allí como latente, que esa necesidad. Y bueno, la historia nos puso a nosotros en la casualidad de hacerlo. Lo veníamos intentando desde hace 8 años y eran espacios muy precarios, luchando prácticamente contra todo. Y no es que en la escuela del 2016 no se hizo también, digamos, el camino no estuvo empedrado de buenas intenciones. O sea, el camino también fue complicado, o sea, llegar al que el evento se realizara, fue un poco tortuoso, Ya. pero nosotros leíamos que en el que, el, con- que, con un año vista, planificando con año vista, que el contexto quizás no era el mejor contexto para hacerlo y resultó lo contrario. Claro, lo Entonces, veo por eso digo perfectamente. que lo he aprendido con el tiempo, de que claro, en el 2009, que es más o menos la época en la que empiezan además a aparecer los libros que editó El Perro y la Rana, que fue el resultado de un acuerdo entre la editorial, el Ministerio de Cultura y esta serie de académicos cuando estuvieron en Caracas en el evento de 2017, Sí, claro, yo me perdón, acuerdo, 2007. yo recuerdo claramente a Ramón Rosfogel reunido con Jordana, por ejemplo, hablando de la pluriversalidad, ¿no? Yo recuerdo que Jordana me dice, ¿qué tipo me dijo pluriversalidad? O sea, como, wow, ¿no? Salió tocada de ese encuentro, ¿no? Pero De claro, algún eso fue modo. ya cuando Jordana, estamos hablando ya había Claro, pasado más tiempo. adelante, mucho tiempo, Ya sí. estamos hablando de Ujú. la gestión, de una de las gestiones de Farruko. Estamos Cl- hablando de una reunión que claro, hubo en el Ministerio de claro. Cultura en el 2017 entre
entre las autoridades del ministerio y este grupo de académicos, Claro. que Como es ese otro donde momento, ¿no? sí, que es donde se fragua, donde se acuerda que se va a hacer una colección modernidad, colonialidad. Y entonces es donde comienza a aparecer la invención del tercer mundo, libros de punto a Entiendo. cero. Hay una reedición del libro La colonialidad del saber, la primera edición del año 2000 es de UCB Claxo. Entiendo, yo nunca la vi, pero entiendo que hay una edición cubana de ese texto, también de la misma época. El libro que ustedes Y hicieron también, ¿no? Pensar de el libro que colonial, ¿te acuerdas? el libro que nosotros hicimos fue para el 2009. Ese libro salió en 2009. Muy Dos, importante ese tres años libro, me después. parece. Muy importante. Hay que reeditarlo, Y me parece. fue en el momento que llevamos a Dussel a Caracas. Cuando Interesantísimo. tuvimos a Dussel, comentaba antes en ese seminario de una Sí. semana estudiando la política con él, aprovechamos para hacer el lanzamiento de ese Recuerdo, libro que lo recuerdo montamos en que, una que, semana. que fue muy impactante para mí ver esas categorías súper largas y complejas de Ramón tratando de desmontarlo todo, ¿no? Pero te quería Mm, contar algo, no sé si tú conocías esta experiencia, pero cuando se realizó el encuentro de colonial en Caracas, que un poco yo estuve muy inspirado, porque gracias en parte a ti, a Lirio, la manera en cómo me impactaron, me hizo volver a la sociología, ¿no? Pero volver ya, digamos, con el giro de colonial y volver a entrar en diálogo político también con la academia de algún modo, ¿no? Pero todos esos encuentros que se dieron en Caracas, sobre todo las entrevistas que fueron grabadas, mm, permitieron que esos encuentros se realizaran en marinas, por ejemplo, en la UNEYES, ¿no? Se fundó una comunidad de conocimiento que se llama Nana Caribe Sur, y prácticamente nosotros lo que hicimos fue emular todo lo que se dio en Caracas, pero mostrando los videos, ¿no? De los maestros, de los maestros Juan José, del maestro Dussel, de Grofogel, e incluso funcionaron como parte de la malla curricular de esa comunidad de conocimiento que se tiene como una articulación con la Clever Ramírez en Mérida, ¿no? Está la profesora mm. María Rodríguez, la profesora María Anduesa, es decir, también se conformaron como pequeños núcleos en el interior, ¿no? Porque también a veces se sabe lo que pasa en Caracas, pero esa historia intelectual que pasa en la periferia de la periferia, ¿no? También queda como por fuera, ¿no? Pero me parece muy interesante que nos cuentes todo esto porque nos da como muchísimo contexto para poder releer todas esas cosas que se han hecho, ¿no? Sí, ahí también nosotros nos dimos, no, no medimos el impacto. Si no teníamos claro el impacto que eso podía tener, yo creo que aún hoy no lo tenemos claro, quienes participamos allí. Yo comencé como a darme cuenta de lo que habíamos hecho 3 años después. O sea, ya teníamos, 3 años después ya venía la cuarta edición. En la segunda y la tercera edición ya contábamos, claro, después del impacto de la primera, había mucha gente que se quiso sumar, etcétera, y tuvimos ya la posibilidad de grabar, de que quedaran en YouTube, de hacer stream de las escuelas, y eso, nosotros, digamos, en nuestro provincialismo, pues decíamos, bueno, sí, o sea, YouTube y la gente lo puede ver estábamos pensando en Venezuela, básicamente. Y yo en 2019, ya en Barcelona, en una actividad con Fogel, lo habían invitado a él para una cosa ahí, entonces yo fui a saludarle. Me encuentro con otro compa chileno que estaba haciendo un doctorado allá, que de hecho él y otro compa terminaron yendo a la escuela de ese año, a Caracas. Eh, y él fue el primer que me dio como, la primera cachetada, el primer baño de realidad, y me dijo, pero es que ustedes no saben lo que hicieron. O sea, eso nosotros lo vimos en Chile, en directo, o sea, nosotros, y ahí empecé a darme yo cuenta que al margen de lo que podía haber impactado eso en Venezuela, ese espacio también tuvo un impacto Qué regional. O interesante. sea, hubo gente en América Latina que lo siguió, que se lo tomó en serio, ¿no? Y entonces, de alguna manera, digamos, es gratificante. Fue un efecto Claro, inesperado, porque realmente no lo hicimos pensando en eso, lo hicimos pensando a la interna, en la necesidad de plantear discusiones que creíamos necesarias. eh, si en el 2009 pensábamos que eran necesarias para, para dar un salto,
de lo que se venía haciendo para atender a los problemas que el propio desarrollo del proceso estaba teniendo o estaba produciendo. Qué interesante. eh, en el 2016, pues pensamos que era una manera también de afrontar lo que se nos venía, pues. Y eso me lleva un poco, sí, haciendo el chiste de aquel autor, no he venido a hablar de mi libro, que Ok. mencionabas la invención de de la exclusión, y es que Francisco un Umbral. poco en ese mismo, exacto, ese mismo espíritu un poco está allí, en ese libro que se fragua por esa época. Si yo empiezo a hacer el doctorado en el 2010 y... O sea, por esa época estoy tragándome toda la literatura posible de colonial de la mano de Grofogel y después del maestro Dussel. Son los años en los que conozco. Tengo mi primer encuentro, tuve varios encuentros con Juan José Bautista. Son los años también en los que tengo mi primer encuentro con Juan José. Digamos, no solo académico, o sea, no solo de lectura, sino un encuentro personal con él. Y Y un poco yo estaba en esa época moviéndome en la idea de hacer un trabajo sobre la historia de las reformas de América Latina, las reformas educativas en el último cuarto del siglo XX, ¿no? Y terminó siendo otra cosa. Terminó siendo otra cosa porque yo conjugaba eso con lo que estábamos haciendo en Misión Sucre en esa época, ¿no? La idea de municipalizar la educación universitaria, ampliar el acceso a la universidad, y la realidad que yo me encontraba cuando vivía en las aldeas universitarias me contrastaba con lo que yo estaba viendo, por ejemplo, en un informe que publicó Claxo a los 10 años de la aplicación de la ley de educación argentina de los 90, la que se hizo en el marco de las reformas estructurales en la Argentina. Porque cambiando los modismos este, porteños con las formas caraqueñas de hablar, básicamente los reportes de las comunidades educativas eran básicamente los mismos. Decían, se traducían de manera literal, este, sin mayor problema. Puedes estar hablando de cualquiera de los dos países sin darte cuenta. Si los problemas que produjo la ley de educación argentina en las comunidades educativas ¿Puedes repetir eso último eran, que dijiste que creo que no se escuchó? no, que lo que yo encontraba en las aldeas universitarias, que la realidad problemática a la que nos teníamos que enfrentar, producto del desarrollo de esa política, reportaba por parte de las comunidades los mismos problemas que yo estaba leyendo eso fue un informe que publicó Claxo, que tiene dos partes, ¿no? Una parte que es todo el análisis jurídico de la ley, donde son básicamente abogados, juristas dando su opinión sobre la ley, sobre los problemas estructurales desde el punto de vista formal que tiene la ley, y la segunda parte del informe, o la primera, no recuerdo cuál es el orden, pero tiene esas dos partes. La otra parte del informe tiene que ver con los problemas prácticos que genera la ley en su desarrollo. Y son los profesores, los representantes, los alumnos hablando de los problemas que esa ley trajo. Y, y cuando yo veía que la traducción era exactamente la misma, o sea, que no había mayor matiz entre lo que ocurría en un sitio y otro, yo decía, bueno, pero ¿cómo es posible que una ley, que un proyecto, que una política pública, en este caso, que no era ley, que como la misión Sucre esté produciendo los mismos efectos sociales que produce una ley explícitamente neoliberal? Yo decía, bueno, ¿cómo Wow. es que lo que viven las comunidades alrededor de esta experiencia educativa es exactamente igual, se expresa incluso prácticamente igual? Yo decía, en esto, desde hace algunos años, cuando incluso ya desarrollaba tesis doctoral, decía que la pregunta en un inicio fue ingenua, porque si yo hubiese sido muy sociólogo o muy antropólogo, hubiese respondido, bueno, hay una inercia social, ¿no? Los años 90 produjeron unas transformaciones en la educación en Venezuela que ya venían dándose en los 80, todo el desmontaje de la educación, y al margen de que tú introduzcas una nueva política, pues hay una inercia social que va produciendo unos efectos que son eh, ajenos a la propia ejecución de la política. Digamos, esa es la respuesta que puede haber dado una sociología un tanto funcionalista, por ejemplo. Eh, a mí la ingenuidad de colonial, si se quiere, me llevó por otro camino. Y me llevó al diálogo con autores africanos y entender, y ahí fue donde apareció la cuestión de
de la exclusión. En un texto de Mahmoud Mamdani, yo lo digo en el libro, que él dice, el asunto no es preguntarnos cómo nos incluimos, sino el asunto es preguntarnos cómo fuimos incluidos a un sistema histórico que está en marcha. Qué interesante. A mí O sea, a partir de esa me recordó mucho como esa dimensión de filosofía del derecho en Hegel, ¿no? ¿En qué Bueno, sentido? bueno, tú sabes que en la fenomenología él está un poco como bastante interesado en cómo se traduce el placer y el deseo y la necesidad, lo que él llama el deseo y la necesidad, ¿no? Entonces, que él lo expresa a través de cómo se constituye la razón, ¿no? Pero él lo ve como una persecución hacia la constitución de la comunidad de la eticidad, o lo que él llama el reino de la eticidad, ¿no? Que él lo ve como en el pasado, como en el custom, las costumbres de la Grecia antigua, qué sé yo, ¿no? Pero que él lo traduce como en la autorrealización de la conciencia por medio de sí misma. Él dice, bueno, la racionalidad, no como historia, sino como la razón, ¿sí? Pasa por tres momentos, ¿no? Un momento hedonista, que es el momento de Fausto, ¿sí? Donde yo quiero alcanzar lo que quiero alcanzar a través nada más de mi placer y mi necesidad individual, pero después que viene un momento intermedio, que es la ley del corazón, ¿no? En donde lo que yo quiero choca con lo que los otros quieren. He llegado a un momento de semi-virtud, ¿no? Pero para poder avanzar al siguiente momento, dice él, que es el caballero de la virtud, un momento del reino de la virtud, del reino de la eticidad, todo el mundo tiene que doblegar su ley del corazón, ¿no? Entonces, cuando yo estaba pensando en esas dimensiones de tu obra, digamos, en términos de cómo se filosofa, se reflexiona sobre un concepto que tiene implicaciones jurídicas tremendas y que al final terminan estableciendo como el estado de las cosas, ¿no? Lo veo como en ese sentido. Sí, va un poco allí, aunque en mi caso estuvo muy influenciado por mi etapa semiótica, digamos. O sea, la antropología me lleva a la semiótica me lleva a la filosofía, pero el camino hacia la filosofía es un camino que está atravesado por la decolonialidad, o sea, es simultáneo, no paralelo, diría incluso concomitante, Simultáneo, ya hablaremos de eso. sí, la simultaneidad, sí. Eh, eh, y siempre he estado muy interesado por la cuestión de las representaciones en ese sentido, ¿no? No puedo negar mi pasado antropológico. Yo digo que a pesar de que no hago etnografía, hacer antropología no es solamente una manera de estar en campo, sino también tiene que ver con el tipo de preguntas que te hacen, ¿no? Aunque yo estoy muy alejado de esas discusiones disciplinares sobre qué es hacer antropología o qué es sociología, pero sí que hay una manera de preguntar del antropólogo, que es diferente la manera en la que, y creo que se me entiende, o sea, no es que el sociólogo, digamos, Claro. No, en yo su lo que yo siento que materialidad concreta no lo hace, sea, yo siento que pero lo que nos digamos, en da la la estructura disciplinar. sociología, lo que nos da la sociología y la antropología es que nos sabemos muy bien cómo ser críticos de la modernidad porque nos formaron para eso, ¿no? Para, para precisamente legitimarla, ¿no? Entonces siento que Sí, nos ofrece sí, esas pero también herramientas. en términos de método, yo creo que hay maneras diferentes de preguntar y que las diferencias que hay, las diferencias disciplinares un poco pasan por ahí, en eso que Ya, llaman método, puedes son los repetir, distintos. disculpa, puedes repetir a partir del método que siento que se cortó el audio. Vale, que eso que llaman método es un poco que se traduce como, digamos, etimológicamente como el caminar, el camino. Para mí es la pregunta, ¿no? Un poco zapatistamente, ¿no? El andar preguntando. Y el asunto es qué tipo de pregunta, porque la pregunta ya contiene la respuesta de alguna manera. Eh, y entonces a mí un poco ese sustrato antropológico, semiótico, filosófico, en esa época muy influenciado por la obra de Arturo Escobar de la invención del tercer mundo y la crítica al desarrollo, etcétera. Además estaba haciendo doctorado, comenzaba a hacer el doctorado en ciencias para el desarrollo, ¿no? Un poco para que lo entienda una audiencia más allá de Venezuela, lo que tradicionalmente en otros lados se llama estudios del desarrollo. Eh, y claro, yo comencé a ver que algo me hacía falta, o sea, por un lado, algo me hacía falta en la obra de Escobar,
y era que muy tradicionalmente, muy pegado a la antropología del desarrollo o a la sociología del desarrollo, Escobar reproduce la periodización esta del desarrollismo hasta la crisis de los 70. Y parece que no hay lenguaje después de esa época para seguir hablando del desarrollo. Y yo me encontraba con una realidad que no era exactamente así, porque bueno, la propia obra y la propia crítica al desarrollo de Arturo Escobar da cuenta de que el problema del desarrollo continuó, el impasse del desarrollo continúa. O sea, el asunto es que cambió el lenguaje. Entonces yo comencé a tener la sensación de que había una Por eso es tan crítica. importante la obra de Wallerstein en tu trabajo, me imagino, ¿no? Sí, porque me da una dimensión post 73 que que la obra de Arturo Escobar en ese sentido no da. Sí, pues, a mí me da la impresión que la obra de Arturo Escobar que había una crítica desde el presente a entender el presente como, como una obra, digamos, acotado, ¿no? Porque podemos entender el presente como la contemporaneidad y ahí la temporalidad nos expande, pero desde un presente, digamos, vital, no ancestral aún, hay una crítica a cómo se genera el desarrollismo en los 70, desde el 45 hasta el 73 y las ideas del desarrollo, pero faltaba un lenguaje para entender el tipo de desarrollismo que vino después. Incluso yo no, considero al día de hoy que incluso en la inversión de la exclusión yo no llego todavía a desarrollar ese lenguaje. Yo lo he venido tratando de constituir eh, posteriormente, ¿no? Hay un artículo que escribí con mi compañera que está en un libro que se llama Pensar distinto, pensar descolonial, que también publicó El perro y la rana en el año 2020, si mal no recuerdo, donde nosotros ahí hablábamos de la tensión dialéctica entre participación e inclusión en el proceso bolivariano, ¿no? Hoy día ya han pasado 7 años desde que desde que ese artículo se escribió, 4 desde que se publicó, y matizaría algunas de las cuestiones que que planteamos allí. Eh, pero entonces la idea de pensar la inclusión venía en primer lugar porque identificaba que en el discurso de la política pública había un elemento recurrente, no importaba cuál fuera la política que se estaba generando, que era la intención de incluir a la gente, de incluir a la gente de manera educativa, de incluir a la gente en la salud, de incluir, o sea, era como el horizonte, digamos, institucional, era incluir a los sectores que habían estado fuera del, del repartimiento, ¿no? Y utilizo la palabra repartimiento a propósito, no es una floritura. Y en ese sentido, pues me lanzo, tuve que decidir además, porque decía, bueno, aquí lo potente también podría ser hacer un estudio profundo de la política pública, de la policy que llaman eh, en el mundo anglosajón, y mirar qué es lo que está pasando allí, sobre ser una suerte de etnografía, pero me faltaba una pata, y era que para poder llegar allí, primero tenía que tener una genealogía de la inclusión, y eso era otro trabajo, porque en la medida en que me introducía en los debates sobre inclusión social, miraba los programas de UNESCO, Naciones Unidas, las políticas públicas en América Latina, etcétera, OEA, lo que encontraba era el consenso en torno a la inclusión. Y ahí me interesaba otra cosa. Y me interesaba la pregunta de Mandani, el que te comentaba anteriormente. Entonces dije, bueno, con lo que existe, no puedo entrar a hacer una etnografía porque las categorías no me dan. Las categorías son las categorías del consenso. O sea, el orden de discurso eh, produce los enunciados que produce. Entonces tengo que aquí entrar, entrar de otra manera. Y eso me llevó incluso a discusiones interpersonales con mi pareja, porque claro, ella en ese momento estaba coordinando Infocent, a nivel nacional el área de sistematización de experiencias de la Fundación Infocentro. Y claro, que yo viniera con esto de la inclusión es un problema y hay que pensarlo, era así como que te estoy derrumbando todo el Claro, edificio. claro. Por eso es que tú planteas como esa especie de... O sea, es muy loco cómo un discurso y una acción que pretende incluir tiene en sí mismo
el neodesarrollismo y el neocolonialismo, supongo, ¿no? Claro. Sí, no Claro. solo eso, sino que además yo en ese momento no lo veía y eso no está en el texto. Yo tengo pendiente escribir un La artículo un continuación, poco, supongo, ¿no? no tanto la continuación del libro, porque ando ahorita en otra cosa, tengo otro proyecto que me está tomando bastante tiempo, de hecho ya arrancarlo, un proyecto con una hidra ahí como con dos cabezas, que todavía no sé muy bien cómo las voy a aglutinar, y si quieres hacia el final hablamos de eso, te comento un poco. Sí, porque esa es otra cosa. También, Este, también, también José Romero, queridas amigas del pequeño auditorio, también es un gran conocedor de la cultura pop. Y ese tipo de cosas a mí me interesaría. De repente no ahorita, pero en el futuro, ¿no? Hablar de Game of Thrones y ese tipo de relatos de fantasía y cómo también tienen relaciones con el poder, ¿no? Pero eso es otra historia Sí, tal vez para otro eso es momento. para Sí. otro. Eso es para otro. O sea, podemos hacer uno donde veamos cómo, por ejemplo, Rambo cuenta la historia del siglo XX norteamericano. Buenísimo. Yo Este, tengo, yo o tengo sea, una sobre el hegelianismo. ¿Por qué el final de Game of Thrones es hegeliano? Y bueno, estuvo. ahí Ajá. Sí. eso es un buen espacio para Sí. explorar y ahí quizás nos salga, digamos, una suerte de podcast dentro de tu propio canal para dialogar sobre estas cosas, porque esto Claro, da claro. para mucho. Pero bueno, ahí con el tema de la inclusión te decía entonces que yo no llegué todavía a desarrollar un lenguaje para ir más allá. Si yo llego a detectar en ese libro que tenemos un problema con la forma en la que estamos pensando la cosa, en términos de que no nos damos cuenta que la inclusión vino a sustituir a la pobreza. O mejor dicho, la exclusión vino a sustituir a la pobreza. Y que el sujeto del desarrollismo del que habla Arturo Escobar es el sujeto de la pobreza. Mm. Y por eso la gran crítica que hace Arturo Escobar al final es a la pobreza, la invención de la pobreza. Su libro está atravesado por la idea de pobreza. O sea, lo que hizo fue resemantizar desde el Estado, ¿no? Y ya. Y lo que hubo fue una resemantización entre la relación del Estado y el mercado. Entonces yo ahí un poco lo que vengo pensando ahora, lo he planteado en algunas entrevistas, pero estoy tratando de sistematizarlo y hacer un texto con ello. Lo presenté de manera muy sistemática, no muy sintética, para un artículo de opinión en una revista en Madrid, que se llama En tiempos de Aleteia, ya hace un par de años. Y es que nosotros vimos, para el caso de América Latina, porque además estoy pensando como sujeto latinoamericano. Entonces, pensando como el sujeto latinoamericano, cuya infancia transcurrió en los 80, que alguien me diga que el desarrollismo tiene una temporalidad que termina en los 70, es que no me suena. Y no me suena porque el imaginario del desarrollo sigue estando allí. Y lo peor es que luego tú ves los textos posteriores de Arturo Escobar y Arturo Escobar sigue haciéndole una crítica presente al desarrollismo. Pero lo que a mí me parece es que no se da cuenta de una cosa, o por lo menos no lo tematiza, y es que nosotros pasamos de un desarrollismo de Estado, que fue lo que hubo del 45 al 73, a un desarrollismo de mercado, que fue lo que comenzamos a tener a partir del año 73. Y esa transformación tiene unas implicaciones muy profundas para el debate en términos de filosofía política, para entender con qué categorías estamos pensando Claro, claro. la producción de luego de política pública, porque además se maneja, es multiescalar. O sea, una de las cosas que a mí me ha ido sorprendiendo de esto es que opera en múltiples escalas. Y por un lado, hubo que hacer todo un trabajo intelectual desde el marxismo para mostrar con la idea de pobreza que había un problema en la idea de desarrollo en términos de la relación centro y periferia. Claro. Eso con el término de exclusión desaparece. Todo ese análisis se sepulta. Y se sepulta porque en la geopolítica lo que ya el problema no es que los estados se desarrollen, sino que los estados se integren al mercado, es decir, se incluyan. Claro, claro. De ese otro sujeto, ahora jurídico, ¿no? Claro. Ujú. Entonces, yo no llegué a eso en la tesis doctoral, porque yo lo estaba trabajando más aguas abajo, yo estaba trabajando en otra escala. Y por eso, incluso yo digo ahora, no tenía las categorías, porque no estaba pensando en la escala que me iba a permitir tener las categorías para pensar el Estado. Estaba Claro. pensando en el programa muy, muy de micropolítica, si se quiere.
Te iba a preguntar muy, algo, muy, porque muy de la subjetividad, muy sí, de cómo se construye el sujeto de la exclusión, el sujeto de la exacto. inclusión. Eso me Pero cuando interesa. lo piensa en una escala mayor, la cosa incluso tiene una derivación geopolítica. Sí, me interesa porque sabes que bueno, mi línea de investigación es la construcción social de la subjetividad, ¿no? De hecho, yo soy sociólogo del desarrollo, imagínate, así le llamaron en la UNEYES, ¿no? Acuérdate que esas universidades eran para desarrollar las regiones, ¿no? Y Mm, bueno, a mí me formaron como para ser un funcionario del Banco Mundial, ¿no? Pero ahí, en el pueblito, ¿no? Y reproducir esa ideología del desarrollo. Pero te lo quería comentar porque bueno, yo trabajé en la construcción social de la subjetividad e incluso hice como una especie de genealogía de la subjetividad, que fue el libro de mi premio de Picon Salas, ¿no? El It's a Selfie World. Y precisamente lo que hice fue una genealogía de la subjetividad desde Descartes, obviamente pasando por todas las lecturas que ustedes me dieron, ¿no? Con estos encuentros coloniales, pero lo que hice fue como desde Descartes hasta Zizek hasta terminar con Bautista Segales, ¿no? Como tratando de también de colonizar todo eso para poder construir un marco para leer estas cosas. Luego en la maestría trabajé a Briceño Guerrero tratando de ponerlo en diálogo también con estos decoloniales como también para, me pareciera como para actualizarlo, ¿no? Y ver como mm, su potencia para leer lo que nos pasa. Pero me llama mucho la atención tu texto porque a mí me sirve para lo que yo quiero realizar ahora, ¿no? Yo estoy trabajando las ruinas modernas, ¿no? Entonces, un poco mi idea es que mi idea es hegeliana, ¿no? Es decir, cuando veo la ruina, me veo a mí mismo, ¿no? Pero no la ruina como desastre, sino como síntesis de lo que somos, ¿no? mm, Entonces, y sobre todo de lo que brota de la ruina, que es la vida, ¿no? Que es lo que me interesa más, como ya en este caso sí la mm, cosa más de colonial y más de compromiso, de un horizonte de sentido que apuesta a la mm, vida, ¿no? Pero me llama mucho la atención lo que dices, porque precisamente yo estoy estancado en un lugar que tiene mucho que ver con tu trabajo y que me gustaría preguntarte qué piensas sobre eso y cómo lo ves desde este marco, sobre todo esas faltas de lenguaje para hablar de eso, de lo que comentas, ¿no? Porque si me pongo a buscarlo por la vía, por ejemplo, hablando de la crisis venezolana o de las ruinas que es Venezuela actualmente, entre comillas, ¿no? Un poco lo que yo planteo es que esa ruina que supuestamente es Venezuela o ese relato del Estado fallido que en cierto momento hasta el mismo Estado se lo ha comido, me parece, ¿no? Se ha comido el cuento del Estado fallido en el mismo marco, digamos, jurídico, interpretativo, desde afuera que se hace. He notado que, por ejemplo, cosas como lo inactual o lo mucho mal que ha envejecido el texto de Coronil, por ejemplo, ¿no? Que tiene unas pistas muy interesantes de crítica al occidentalismo, etcétera, pero que se queda anclado como en el mito del gran Estado venezolano, en el que mucha gente incluso ha hecho exégesis también, ¿no? Pero que he encontrado yo cosas como, por ejemplo, que la crisis se puede rastrear desde el Reaganomics, ¿no? Desde ese ajuste que se hace, que le cae muy bien a los gringos, ¿no? Porque le conserva el valor del dólar, mm, pero, o a los británicos, pero al Estado británico o al asunto financiero global, ¿no? A los poderes financieros globales, pero que, bueno, la inflación, por ejemplo, en Venezuela no comienza con Chávez ni con Maduro, ¿no? ¿Sí? Es decir, Chávez y Maduro y ese modelo más las sanciones, más toda la conjura regional, la Unión Europea, Estados Unidos, el Grupo de Lima, la mala gestión también, la corrupción, etcétera, todo eso termina como ya de romper ese mito, ¿no? Pero que sobre todo eso comienza es con Luis Herrera, ¿no? Entonces a mí me gustaría saber qué piensas tú en ese marco, qué tipo de lecturas podrías ofrecer, sobre todo desde esta mirada de la exclusión, porque yo siento que tu libro da muchas respuestas y sobre todo la elaboración futura puede dar como mucho camino para dar respuesta a este tipo de cosas, porque yo he visto, por ejemplo, libros recientes, leí un libro reciente de un economista venezolano que no recuerdo el nombre ahorita, que siento que está leyendo otra cosa, ¿no? Como que hay muchos malos diagnósticos para otro tipo de situación. Entonces me gustaría saber qué piensas al respecto. mm. No sé si será el de Manfred Gehrig, Sí, es el de Malfred. Sí, aquí. yo lo revisé, pero tengo unos apuntes por ahí, pero yo siento que, bueno, que peca de muchas cosas, ¿no? Como de cierto, tal A vez mí me parece un libro economicismo clásico, interesante. de cierto economicismo Sí. clásico. Yo he querido crear un diálogo con él, le he comentado el libro, pero nunca responde, ¿no? Entonces yo digo, bueno, No, ese es el gran me problema parece un libro nuestro también. interesante, este, y me permite un poco hacer el comentario, o sea, entrarle allí a toda la literatura petrolera venezolana, que es muy prolífera, muy prolija y muy ignorada también por quienes toman las decisiones. Eso por una parte.
pero digamos, saliéndonos del debate entre las distancias que hay entre lo que la academia produce para entender la realidad de manera crítica, porque que no se puede decir que en materia petrolera en Venezuela no hay una sociología y una antropología que ya, digamos, preparaba eh, para lo que venía, y no estamos hablando de hace 10 años, Es lo que nos decían cuando nos formaban, ¿no? Que venía un estamos desastre, hablando, sí, que, o sea, que venía. Desde, pero, desde, pero eh, además hay un no, desfase, porque en la primaria y un poco desde, recordando el maestro Vigo, con aquello del educador colonizado, este, te hablaban de Venezuela como un país monoproductor, el problema de que había que sembrar el petróleo, esa es una idea que incluso desde la primaria te la inoculan. Cuando, pero ya luego llegas a la universidad mi generación tuvo que escarbar para encontrarla, porque ya cuando yo llegué a la universidad, estamos hablando del año 98, esta no era una literatura que circulaba masivamente, digamos, la literatura de la teoría de la dependencia, etcétera. En mis años en la escuela de antropología no hubo un solo profesor que abriera una materia sobre antropología del petróleo, por ejemplo. No existe en el pensum y no hubo ni siquiera algún seminario, alguna actividad extracurricular, increíble. nada de eso. Pero sí hubo toda una generación, en los 60, 70, 80, que esa generación que vivió también la renovación universitaria, que diagnosticó el problema estructural que tiene el país. Pero yo le veo a esa generación un problema, y es que en estos términos que estamos hablando, digamos, porque hay otras críticas que pudiéramos hacer, pero le faltó un capítulo que incluyera las obras de Herrera Luque sobre la élite venezolana. Porque cuando hablan del petróleo como si fuera un ente con voluntad. Así como que es el petróleo el que produce esa realidad. Y no, o sea, el petróleo no produce ninguna realidad por sí mismo. O sea, hay una, digamos, una relación entre el Estado y la élite que no se tematiza suficientemente, a mí me parece, en la literatura sociológica de las ciencias sociales sobre el petróleo, en la sociología y la antropología del petróleo. Y porque hay que ponerle nombre para entender cuál es el problema. Hace poco veía una intervención del profesor Mendoza Potelá, donde mostraba unas gráficas que son pornográficamente increíbles en el sentido de cómo desnudan la realidad venezolana. Es una serie Claro. económica de ingresos y egresos de 1989 a 1998 y compara el déficit del Estado, es decir, la relación entre ingresos y egresos del Estado en esa década, que es la década de los 90, básicamente, y el déficit del sector privado. Y resulta que el de Estado entre 1989 y 1998 no tuvo déficit. O sea, el saldo es positivo. ¿Quién tenía el déficit? El sector privado. Entonces la pregunta que se hace el profesor Potelá es, Ujú. ¿y cómo se explica entonces que si el Estado es el que tiene el superávit y el sector privado es el que tiene el déficit, al día de hoy el sector privado es el que tiene más dólares fuera del país Qué bueno que digas eso porque que el Estado? precisamente de lo que yo he rastreado como unas continuidades e interrupciones, ¿no? Entonces, dentro de esas continuidades están las crisis sociales, la represión también, pero otra cosa han sido esos corralitos y también esas pérdidas por corrupción, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los 80 rastreé precisamente que si el Banco Latino, este tipo de Sí, bueno, pero más allá de esos pe- pe- sitios, que ahí pe- está, que pero el libro déjame terminar la idea, ya va. Entonces, ¿qué he rastreado, por ejemplo? Que en ese entonces perdía la banca y perdía el Estado, perdía también el ente privado y perdía el Estado, pero ahora, como tú dices, solamente pierde el Estado, ¿no? Y el pueblo, además, ¿no? Porque toda la política se basa precisamente en la renta, ¿no? Pero la banca o el sector privado es el que no pierde ahora, ¿no? sí, y piensa el tema de la inflación, como en los primeros años de gobierno de Chávez, primer gobierno de Chávez, uno de los logros económicos que se levantaban era que se estaba logrando bajar la inflación. Si no estamos en una Interesante. crisis que viene
tiene por lo menos 40 años. Lo que hemos visto es el desarrollo de esa crisis y la profundización de esa crisis. Y yo coincido con la tesis, la priorización que hace Manfred. Tengo mis distancias con la manera en la que él trata de bajar a escala estatal venezolana y a la dinámica de la élite y el Estado la idea del ciclo sistémico de Arrighi, pero coincido en el diagnóstico en tanto que la crisis nuestra comienza mucho antes. Pero ahí había que entender también que nuestro proceso de independencia dura un siglo. O sea, nosotros nos enseñan que la independencia terminó en 1830, pero eso estructuralmente es mentira. O sea, estructuralmente hay una guerra desde 1810 hasta que llega Gómez. Y no es que entramos tarde al siglo XX, no, es que nuestro Estado termina de nacer, o sea, hay un parto de un siglo para nuestro Estado. Y ahí, un poco trabajando en lo que estoy metido ahora, encontraba en un libro de Peter Frankopan, que es un mamotreto sobre historia mundial, cuando llega al principio del siglo XX y aparece el petróleo, hay una nota que para otro lector que puede haber quedado al margen, para uno que es venezolano, resalta inmediatamente. Él narra la historia de un ingeniero cuyo padre perteneció a la naval británica, que fue el que encuentra el primer pozo petrolero importante en el Medio Oriente, en Persia. Increíble. Vamos a 1922. No, 1908, 1910 por ahí. Porque en 1922 aparece el Barroso Es II. Barroso, sí te voy a decir. ¿Y quién es el ingeniero que está detrás de la explosión del Barroso II? El mismo personaje. Qué increíble, qué Es la increíble. misma persona, no solo es que es la misma persona, sino que además cuando Frankopan lo menciona, dice, años después estará en Venezuela encontrando el pozo y abriendo la era petrolera en Venezuela. Me recordaste a J.M. Blood con aquello del modelo colonizador de Colonizer Sí, Model of the World, ¿no? Es el curajudo que viaja y va y hace los grandes eh, descubrimientos, ¿no? pero no solo eso, sino que además en esa época, ya en 1922, en Persia, estaban denunciando el sistema de empresas filiales que se habían creado, Wow, porque ya wow. habían detectado que vía las empresas filiales, por arquitectura y malabares administrativos, arquitectura financiera y malabares administrativos, las empresas lograban equilibrar su balanza de ingresos, incluso llegar a declarar pérdida para bajar la cantidad de regalías que le daban al Estado persa. Wow. Ya el esquema ¿Te estaba suena? hecho. ¿Te Claro, suena? claro, Pero el estamos en esquema. 1922. Claro, En- por eso es que dice Coronil que hay que ver más la cultura venezolana más como Irán o Argelia o como, qué sé yo, ¿no? de hecho, en 1932 rompen las concesiones y el sistema de empresas filiales en Persia. Entonces ya tú Wow. entiendes qué pasa con el Shah de Irán, ¿no? Claro, Por dónde viene la cosa. Pero es el mismo claro. momento en que se están creando el esquema de empresas filiales en Venezuela, que es el esquema que luego se nacionaliza y es el esquema que utilizaron para ir durante los 70 y los 80 restándole cada vez más ingresos al Estado por la vía de una propia empresa estatal, pero que hacía equilibrio financiero para no declarar todos los ingresos que tenía y que permitió luego plantear una apertura petrolera que era el paso a la gestión directa de la renta por parte de una oligarquía que se encontró en un contexto de tenerse que transnacionalizar y la única vía para hacerlo es tener acceso directo, sin la mediación de la clase política, al petróleo. Wow. Y un poco en mi lectura de larga duración, en ese cuento es el que nos encontramos. Pero para eso haría falta hacer una historia de la élite y el petróleo, Claro, no una historia solo del Venezuela y el petróleo, o del rentismo claro. petrolero, que es lo Pero, que se ha dedicado, de la claro, pero estructura me económica pregunto venezolana, yo, ¿no? ¿y cuál sería esa diferencia? Tengo dos preguntas, ¿no? La primera está relacionada en cuál sería esa otra manera Te de iba a decir, estudiar esa antes que hagas élite, la pregunta, porque... te iba a decir que en 10 minutos tengo que estar en la otra Ah, conferencia. bueno, con eso podemos Entonces, terminar. Con eso podemos ir. con eso podemos terminar. Gracias por tu espacio. Con eso puedes terminar la reflexión. Ha sido realmente súper interesante. Muchas gracias a la gente que nos sigue en el pequeño auditorio. Les invito a compartir esta interesante
conversación con el filósofo, pensador y escritor venezolano y músico también, José Romero Lozaco. Me gustaría terminar esta conversa que nos digas primero cómo hacer esa historia de las élites, por ejemplo, distinta a la que hizo Coronel, porque ya Coronel nos presentó una historia, o si es una nueva historia de las nuevas élites, ¿no? Y lo otro sería, una vez que ya has hecho esa crítica de la invención de esa exclusión, bueno, ¿cuál sería esa otra retórica? Porque tú muy bien hablas de retórica también en tu libro, ¿no? ¿Cuál sería entonces esa otra manera de operar, de ese otro sistema de relaciones, de comunicación, de descripción de esa realidad que, bueno, que esté descolonizada o que vaya a otro lugar que no sea necesariamente esta relación de resemantización de la pobreza, ¿no? Y gracias José por acompañarnos y que Sí, ojalá mano, un poco esta conversa continúe en otro espacio. esa pregunta, aunque no me la he formulado tal cual como la planteas, está un poco presente en lo que de alguna manera han sido mis derivas en los últimos tiempos, ¿no? Yo comienzo a trabajar en esto que luego me ha dado por llamar historias globales desde el sur. Digamos que la frase no es mía, pero a mí me sirve para un poco contar lo que me interesa contar, porque en el camino me he encontrado con que hay que ir más a lo profundo en categorías que hemos asumido como inamovibles, ¿no? La misma idea de capitalismo, por ejemplo. Y por eso en la actualidad yo digo que es necesario hacer el giro descolonial, o hacerle un giro, un segundo giro historiográfico. O sea, el primer giro implicó mirar a 1492 nuevamente y plantear la idea de cómo la colonialidad es constitutiva de la modernidad, cómo la expansión colonial europea dio digamos, el fundamento, no solo a la modernidad como proyecto histórico en un sentido, digamos, fáctico, sino también en un sentido filosófico. Si la filosofía moderna le debe al momento conquistatario y luego va a hacer una justificación de las diferentes conquistas y de los diferentes modos de conquistar con los que se sigue actuando. Mm, Y el camino que tomo para hacer eso lo nombro como una radicalización de la crítica al eurocentrismo. Creo que el primer paso lo hace Grofogel cuando habla del largo siglo XVI, porque nos descentra de cierto latinoamericanismo del giro descolonial, que es muy positivo en un inicio, pero creo que ha sido problemático posteriori, porque cuando Ramón Grofogel abre el diálogo con el mundo musulmán e introduce al Andalus en la ecuación, se abre otro capítulo en el debate descolonial. Es entender que el proceso fue más allá de la conquista de América y que incluso inició antes, ¿no? De la conquista de América. Sin embargo, allí me encuentro con Gurdenfrank mucho en el sentido de que el concepto de capitalismo es un lastre, porque seguimos necesitando justificar que hubo un modo de producción que se forma a partir de una ruptura sin solución de continuidad con el régimen anterior para poder explicar nuestro presente. Y esto para mí es problemático porque al final sí, esa es la idea fundamental de la modernidad, es la autojustificación de la modernidad. Es el discurso y utilizo la palabra régimen expresamente por aquello del antiguo régimen. El relato hegemónico sobre la modernidad pone a la Revolución Francesa como el punto de llegada de la modernidad, o sea, el momento máximo de esa modernidad, porque ahí se rompe con el llamado antiguo régimen. Wallerstein lo matiza y Wallerstein te dice, bueno, lo que ocurrió con la Revolución Francesa fue que la filosofía se puso al día con lo que ya venía ocurriendo desde el largo siglo XVI. Y Grofogel introduce esta otra temática de colonial en esa idea del largo siglo XVI braudeliana, etcétera. Pero mi tesis es que hay que ir más allá de 1492, porque si estamos de acuerdo con Dussel en que el modelo ario de historia universal es un problema, si edad antigua, edad media, es una construcción eurocéntrica, y las categorías que se desprenden de ello para pensar los distintos momentos que se encuadran en ese relato, entonces también serían un problema. Y ahí me he encontrado con cuestiones
Como por ejemplo que para Dussel es central la idea de revolución neolítica, porque Dussel no piensa la crítica de la modernidad de 1492 hacia adelante, piensa la crítica del modelo de historia universal, pero a la hora de pensar el mundo antes de 1492, utiliza las categorías que han servido a la arqueología, por ejemplo, para desarrollar toda la historia de la antigüedad, o sea, toda la historiografía sobre la antigüedad y sobre la llamada prehistoria. Entonces no me quiero alargar mucho, pero en el caso te pongo este ejemplo, por el caso de Para la eso está revolución el libro neolítica, de David Graeber, ¿no? el libro de David Graeber, Ujú. pero un poco esos, David Graeber y algunos otros me ayudaron a empezar a poner lenguaje ciertas intuiciones que yo tenía, ¿no? Increíble. Porque con este marxista japonés Koji Karatani ya empezábamos a cuestionar algunas cuestiones en torno a la revolución neolítica como un concepto que es una proyección de la explicación que hace la historia británica sobre la propia conformación del Estado británico y la relación entre la revolución agrícola anterior a la revolución industrial, luego aparece el Estado y ¿quién introduce el concepto de revolución neolítica? Un arqueólogo australiano, que es Gordon Child, que trabajó 30 años en la Universidad de Edimburgo estudiando la prehistoria escocesa. Y él es el que introduce esta idea, que esto no lo alcanza a ver Graeber. Él es el que introduce la idea de revolución neolítica y a mi modo de ver, porque lo que está es extrapolando lo que ocurrió entre la conformación del Estado británico y su relación colonial con los clanes en Escocia. Entonces, para Gordon Child, es claro como proyección que la aparición del Estado primario implica la disolución de los clanes, porque es lo que está viendo contemporáneamente en lo que ocurrió en Inglaterra y en la conformación de Gran Bretaña. Entonces ahí la idea de revolución neolítica es absolutamente problemática y yo ya Claro. termino diciendo, estos son un par de artículos que publiqué en Tabula Rasa hace un par de años sobre eso, que incluso terminan llevando a Dussel a cometer el, el, a llegar a una conclusión muy problemática. Y es que, yo lo digo de esta manera, tratando de escribir la historia de los pueblos sin historia, poco recordando que es el título de la obra de Eric Wolf, termina dejándolos sin política y sin ética, y concluyendo con Adam Smith que primero hay un sistema económico y la política y la ética son sistemas que se desarrollan a partir de la revolución neolítica, cuando aparecen los sistemas no equivalenciales. Dussel habla de sistemas equivalenciales y no equivalenciales. Los no equivalenciales surgen con la revolución neolítica y asocia la política a la ciudad. Entonces, a pesar de que intenta hacer una superación del helenocentrismo, lo reduce a la polis explícitamente. O sea, no, esto ya no es interpretación, lo reduce explícitamente a la polis. Hegel otra vez. Es Hegel otra vez. Claro. Este, entonces ahí por eso te decía, hay que hacer Y Clastres, ¿no has revisado a un giro. Clastres? Sí, de hecho, Graves está, David Graves está muy influenciado por Clasty y la sociedad contra el Estado. Tengo ahí un poco mis límites por la vena anarquista, que a mí el anarquismo este, no me termina de convencer. Pero, ¿qué pasa? Que eso me ha llevado un poco para cerrar, porque ya me están jalando del otro lado, Perdón, que, perdón. mira, he encontrado, y eso fue hice una ponencia hace poco en el Congreso Nacional de Historia sobre esta cuestión. En los años 70, mientras se estaba dando el debate sobre la transición del feudalismo al capitalismo, ¿no? Schweitzer, Maurice Dobb, Samir Amin, toda esta gente, Wallerstein participó de eso, que eran puros machos. O Nada, de sea, paso. esa literatura es De absolutamente paso. masculina. De paso, sí. Una mujer, que ahora no tengo las notas aquí a la mano, o sea, digamos, no estaba preparado para citar este texto, eh, publica un artículo que se llama The Tyranny of a Construct, Feudalism. Hay un video en YouTube donde explican el artículo completico. Yo conseguí por SciHub el artículo, pero hay un video en YouTube donde te van explicando punto por punto el artículo. Año 74, donde pone en cuestión la idea de feudalismo y que el feudalismo realmente no puede ampliarse, no puede entenderse como un modo de producción ni como algo extensible a toda Europa, porque realmente lo que esa idea de feudalismo se desarrolla a partir de un solo texto que había sido comentado por juristas desde el Renacimiento, que es el libro Feudararum, una cosa así en latín, o sea, como el libro de los feudos.
y que Wow. explica un tipo particular de propiedad de la que existía en aquello que hemos tradicionalmente llamado Edad Media. Luego Susan Reynolds hace algunos años retoma esa discusión y lo interesante es que son, los referentes de esa discusión son mujeres, los referentes de la otra discusión son hombres, los referentes de esta otra discusión son mujeres. En un texto que en inglés se llama siervo, o sea, yo lo traduciría como feudos y siervos, va a plantear otra vez, va a retomar lo problemático que es el término feudalismo. Y más recientemente hay otro trabajo de otra académica que asocia la idea de soberanía, el desarrollo de la idea de soberanía, al desarrollo de la idea de eso que llamamos feudalismo. En una línea un poco que te va a interesar por lo que estás trabajando en el libro de Vallejo y la temporalidad, porque hay una relación entre feudalismo, ella hace una relación entre feudalismo, secularismo y soberanía atravesada por la idea de tiempo. Increíble. Es un libro bastante potente en ese sentido. Pero ¿qué pasa? Si no podemos hablar de algo concreto, de un sistema con todas sus letras, llamado feudalismo, no podemos hablar de una transición entonces a algo llamado capitalismo. Por Y es un supuesto. poco entronca con mis críticas a Wallerstein, porque la economía mundo era una economía mundo mediterránea, no europea. Y ahí el mundo musulmán tiene mucho que decir, Por supuesto. porque el contrato que hace Marco Polo es un tipo de contrato que ya existía en el mundo árabe. La comenda italiana la aprenden los comerciantes italianos en Alejandría. Y hay una historia que va desde esa comenda italiana hasta la encomienda que llega aquí. Entonces hay que repensar esto. Un poco a falta de otra palabra y siguiendo al marxista negro Cedric Robinson, yo lo que he empezado a asumir es que eso que llamamos capitalismo es la radicalización del llamado feudalismo. Y utilizo feudalismo a falta de otra palabra. Y eso tiene unas implicaciones, me está generando implicaciones a la hora de entender Claro. qué es lo central en la relación del capital, si realmente hay eso que llamamos capitalismo, el fin último es la reproducción del capital o es la reproducción del poder, y el capital es un medio, no un fin para la reproducción del poder. Eso, digamos, un poco desmonta el aparato que hasta ahora hemos usado, porque eso es lo que, y esa es la consecuencia de llevar la crítica al eurocentrismo al máximo. Por Y en eso supuesto. es lo que estoy ahora. Pero sí, disculpa un poco que esto No, última no parte te fue preocupes. atropellado, pero me están, digamos, bombardeando el teléfono que me No te, están no te esperando preocupes, no te preocupes. Después en la terminamos de hablar. Déjame otra. hacer una despedida para hablar con la gente en el pequeño auditorio. Y nada, muchas gracias, José. Ya después continuaremos esto que se ha convertido en un seminario, además, parece, de pensamiento descolonial. No olviden suscribirse y compartir este encuentro maravilloso con José Romero Lozaco.